Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 y luego pasamos a los versículos 42 al 47. Cada vez que usted venga a la Biblia, a la iglesia, hermano, traiga su Biblia, porque la Biblia es como el arma de un soldado. El soldado está casado con el armamento, no se desprende de él. La Biblia es como el libro de enseñanza del estudiante. Él va a la escuela con su libro de texto. Venga a la iglesia con su Biblia, porque usted tiene que certificar que lo que se enseña está ahí escrito. Lea lo que dice la Biblia. Bien, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes en el mismo lugar. Este versículo nos habla de 120 personas seguidores de Jesucristo. ¿Cómo nos dice que estaban esas personas? ¿Cuál era la relación entre ellos? ¿Cómo nos dice que estaban juntos y qué más? Y unánimes. Vamos a el versículo 42. Como ellos estaban juntos, pero en acuerdo o en unanimidad, dice el versículo 42 que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la relación con Dios y la relación entre ellos, participaban de la cena del Señor y estaban todos esos 120 unidos en oración. El versículo 43 dice que como estaban unánimes y juntos, todas las personas de allí de Jerusalén estaban asombradas por los muchos prodigios y señales que eran realizados por el Señor a través de los apóstoles. El 44 dice que todos los creyentes estaban juntos y como estaban juntos tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, lo que significa que las reuniones no eran 2 o 3 veces en la semana, sino que todos los días iban al templo a orar. También se reunían en las casas, dice que compartían el alimento, compartían la cena del Señor con alegría y generosidad. Y el versículo 47 nos dice que ellos alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y cada día, dice cada día, o sea, día tras día, el Señor añadía a esa iglesia de 120 personas los que iban a ser salvos. Bien, estos versículos nos hablan de la unidad entre los creyentes de la época del Señor. Aquellos creyentes que
fueron ganados por Jesucristo, incluyendo a los apóstoles, aquellos creyentes que se encontraban reunidos en un mismo lugar después del Señor haber ascendido al cielo y oraban en común acuerdo por la llenura del Espíritu Santo. Aquellos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo. Así que estas personas tenían una característica en común. Todos estaban unánimes, es decir, todos estaban en acuerdo en Cristo y con lo de Cristo. Por unanimidad se entiende estar en común acuerdo, un mutuo consentimiento, tener la misma idea que otro, estar de acuerdo con alguien, ser de un mismo sentir. ¿Sí captó lo que significa unanimidad? A ver, ¿captaron lo que significa unanimidad? Repito, estar en común acuerdo, en mutuo consentimiento, tener la misma idea que otra persona, estar de acuerdo con otra persona, ser de un mismo sentir. Lo que quiere decir que para que pueda haber unanimidad hay que estar de acuerdo. Entonces, pongo un ejemplo. Para que pueda dos personas estar unánimes, se necesita estar de acuerdo. Porque dos personas pueden estar juntas, pero no unánimes. Pueden estar juntas y en desacuerdo. Los 120 estaban juntos, pero unánimes, en común acuerdo. Entonces, estar unánime y junto significa, de acuerdo a lo que nos dicen los versículos que hemos leído, que los miembros de esta iglesia convivían de acuerdo entre ellos. ¿Por qué ellos convivían de acuerdo? ¿Por qué cree usted que estaban de acuerdo? A ver, ¿por qué cree usted que estaban de acuerdo? Tenían el mismo sentir. ¿Qué más? ¿Por qué creen usted que estaban de acuerdo? Tenían un mismo propósito. Ellos estaban sencillamente de acuerdo porque asumieron la actitud de ponerse de acuerdo en aquellas cosas relacionadas con lo que enseña la Biblia, lo que Dios nos dice. Entonces, ¿qué se necesita para estar en unanimidad? ¿Qué se necesita? Estar de acuerdo. Estamos todos de acuerdo que para que haya unanimidad entre dos o más personas, tenemos que ponernos de acuerdo con aquellas cosas que nos van a unir, no en acuerdo con aquellas cosas que van a dividir o que van a causar daños o que van a causar problemas o que van a causar enemistades, pleitos y contienda. Hay que estar unidos, es en aquellas cosas que nos van a beneficiar. Entonces estas personas estaban unidos en las cosas de Dios. Lo de Dios nos beneficia a nosotros espiritualmente. Nos beneficia en todas las áreas de nuestra vida, no solo en lo individual. Beneficia el matrimonio, beneficia el hogar, beneficia la descendencia. Y por eso estas personas
procuraron estar de acuerdo porque ellos miraban las bendiciones que es habitar juntos y en unanimidad, es decir, en armonía, en común acuerdo. Fíjese qué bendiciones recibieron ellos. La presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Recibieron unción, recibieron poder. La gracia de los habitantes de la ciudad de Jerusalén era a favor de ellos. El Señor los usaba para hacer toda clase de milagros, sanidades, prodigios, dice señales, incluso hasta la sombra del apóstol Pedro cuando pasaba por un lugar y había gente enferma, los enfermos eran sanados. No era la sombra de Pedro, era el poder de Dios, pero el poder de Dios estaba en ellos porque lograron ponerse de acuerdo. Y dice la palabra que el Señor añadía los que habían de ser salvos, de 120 personas, pasaron a ser 5.120 miembros en menos de lo que canta un gallo. Volvió Pedro a predicar un segundo sermón y fueron 3.000 más que se añadieron. Eran 8.120 personas en menos de lo que canta un gallo. La iglesia creció numéricamente porque aquellas personas estaban en común acuerdo con el Señor, y el que está en común acuerdo con el Señor se pone de acuerdo en lo de Dios con todos. Amén. Entonces, para que haya unanimidad, debe haber una sola idea o pensamiento. Debe haber una sola voluntad. Debe haber un solo propósito, una misma creencia, un solo sentir o sentimiento. Dos personas en desacuerdo no pueden estar en unanimidad, porque cada uno tiene un punto de vista que no comparte con el otro. Por ejemplo, no pueden estar de acuerdo dos personas que están en yugo desigual. ¿Qué es eso de yugo desigual? Escoger, por ejemplo, unir un buey con un puerco para arar. Eso es yugo desigual. Unir un buey grande, fuerte, débil con un burro o una mula para arar. Eso es yugo desigual. No son compatibles. Hay que haber compatibilidad. La Biblia también aplica el yugo desigual en la unión del creyente con una persona que no es creyente. Yugo desigual. Entonces, cuando no hay una sola idea o pensamiento, una sola voluntad, un solo propósito, una misma creencia, un solo sentir o sentimiento, no puede haber unidad. Nosotros tenemos diferentes opiniones y pensamos diferente. Usted no tiene las mismas ideas que yo tengo. Usted no tiene las mismas opiniones que yo tengo. Usted no tiene la misma visión que yo tengo. Cada uno tiene ideas y opiniones diferentes, pero en Cristo hay una sola creencia. No podemos tener dos creencias. Tenemos una sola doctrina, la del Señor. Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo. En Cristo hay un solo propósito, el propósito del crecimiento del creyente, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento tanto espiritual como en los otros sentidos, el propósito de predicar el evangelio y de hacer discípulos. En eso nosotros tenemos que tener acuerdos, tenemos que ser de esa sola idea. Hay una sola voluntad, la voluntad de Dios. No podemos tener
esté por encima de la voluntad de Dios, la nuestra, o que se haga la voluntad de un líder de la iglesia. Es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros no estamos de acuerdo primero con Dios y con su palabra, no podemos estar de acuerdo entre nosotros. Porque tenemos diferentes opiniones. Tenemos diferentes maneras de pensar. Y se nos pide estar de acuerdo no con la manera particular de pensar de cada uno, sino en las cosas de Dios. Entonces, según Hechos capítulo 2, versículo 44, ¿cómo vivían los creyentes de aquella iglesia? A ver, vamos a hacer ¿cómo vivían los creyentes de aquella iglesia? Estaban juntos, pero unánimes. Juntos, unánimes. Todos estaban de acuerdo. Dice que tenían todo en común. Ahora, ¿qué elementos tenían en común? ¿Qué elementos tenían en común? Les dije que para que pueda haber acuerdo, tiene que haber una sola idea, un solo pensamiento, una sola voluntad, un solo propósito, una misma creencia, un solo sentir o sentimiento. Entonces ellos estaban juntos y tenían todo en común. Pero ¿qué elementos tenían en común? ¿Qué elementos compartían ellos en común? ¿En qué se pusieron de acuerdo ellos? A ver, ¿quién me dice? Bueno, eso se pusieron de acuerdo porque todos compartían el mismo amor por los necesitados. Pongamos un ejemplo para mayor comprensión. Todos traían para la canasta. Eso es lo que quiere decir cuando tenían todas las cosas en común. Ahora, ¿qué otras cosas o qué otros elementos tenían en común? No solo el amor por el prójimo. ¿Qué tenían en común? La oración. Tenían en común la palabra. ¿Qué otra cosa tenían en común? Les acabo de decir que para poder una persona y otra estar de acuerdo, tiene que haber una sola idea, una sola voluntad, un solo propósito, una misma creencia, un solo sentir, un solo sentimiento. Entonces, ¿qué tenían ellos en común? Tenían en común la voluntad de Dios. Tenían en común las ideas de Cristo. Tenían en común la palabra de Dios. Tenían en común el propósito de Dios. Tenían en común la misión de Cristo. Tenían en común todo lo relacionado con el Señor. Entonces, el elemento que compartían ellos en común tiene un nombre: Dios. Tiene un nombre: Cristo. Por eso se pusieron juntos y unánimes, porque lo que tenían ellos en común era Dios, era Cristo, era el Espíritu Santo. Eso era lo que los unía a ellos, porque tenían en común al mismo Dios. Todos tenían el mismo Dios, todos tenían el mismo Cristo. Todos fueron salvados por el mismo Cristo. Todos fueron bautizados por el mismo Cristo. Todos tenían una misma fe. Todos tenían una misma creencia. Todos tenían un mismo propósito. Porque todos tenían en común al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y cuando tenemos en común a Dios, si estamos de acuerdo con Dios, vamos a estar de acuerdo con las Escrituras. Vamos a creer tal como dice la Biblia. Y vamos a tener la interpretación que la Biblia nos da de sus enseñanzas. Y cuando eso sucede, entonces vamos a habitar juntos y unánimes.
No vamos a tener opiniones diferentes con respecto al Padre. Que uno crea, por ejemplo, que Dios es uno y existe en tres personas, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y otro crea de manera diferente, que no hay Padre, que no hay Hijo, que no hay Espíritu Santo, sino que es Dios. No que uno crea que el Espíritu Santo es una persona y haya otro en la iglesia que crea que el Espíritu Santo no es un ser, no es una persona, sino que es una fuerza. Entonces estas personas tenían el mismo Señor y Rey, a Cristo. Tenían una sola mente, la mente de Cristo. Tenían una sola autoridad a quien someterse, la ley del amor, la ley de justicia y misericordia de Dios. Tenían una sola fe. La fe de ellos era Cristo, era la vida de Cristo, era la obra de Cristo. La fe de ellos era la palabra de Cristo. La fe de ellos eran las promesas de Dios. Tenían un solo espíritu, un solo evangelio o doctrina única. Y todos habían sido bautizados con el Espíritu Santo, con el mismo Espíritu y también en agua. Así que tenían todas estas cosas en común. Entonces el verso 42 que leímos da a entender que estos discípulos decidieron y acordaron entre ellos estar de acuerdo en Dios y perseverar en la enseñanza de Dios que recibieron por los apóstoles. Los apóstoles les enseñaron acerca de Dios. Los apóstoles les enseñaron acerca de Jesús. Los apóstoles les enseñaron las promesas de Dios. Los apóstoles les enseñaron cómo vivir la vida cristiana. Los apóstoles les enseñaron las doctrinas bíblicas, la doctrina de la unidad, la importancia de estar unidos. Y esos 8,000 que creyeron también siguieron el buen ejemplo de los 120. Era una iglesia poderosa porque estaba junta, estaba unánime. Entonces, en las relaciones interpersonales o entre ellos, dice que compartían lo que tenían. El que más tenía en la iglesia y el que menos tenía en la iglesia compartía. Dice que todos. Y luego eso que daban, entonces lo utilizaban para ayudar a los más necesitados de la iglesia. O sea que era una iglesia que también tenía en práctica el evangelio social. Es decir, la ayuda a los necesitados. Oraban juntos y se reunían para celebrar la cena del Señor. Cuando había la cena del Señor, estaban ahí 8,120 personas. No sucede como hoy en día, que los cultos se llenan cuando es un festival de canto o un concierto. Viene gente de diferentes partes. Y eso es así, solo para cantar. Las iglesias se llenan solo cuando se habla de prosperidad, milagros y sanidades. Pero las iglesias no se llenan cuando el Señor convoca para que se ore o se ayune. De una iglesia de 1,000 miembros, ni el 10% a veces está reunida clamando, orando. La iglesia central de las asambleas de Dios, más de 1,000 miembros había. Y cuando yo iba a los ayunos, habían 4 y 5 personas nada más en los ayunos, de más de 1,000 miembros.
esta gente era diferente. Estos eran cristianos con una mentalidad y unas actitudes diferentes. Ellos actuaban o se conducían de manera diferente porque ellos estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, con la mente de Cristo. Estaban de acuerdo con el propósito de Cristo y por eso vivían ese cristianismo que hoy en día nosotros también necesitamos imitar. Entonces estas personas vivían en común acuerdo. No había entre ellos diferencia, desunión, oposición, división con respecto a Cristo, a la doctrina, al propósito, a la vida cristiana. Nadie de los que estaba allí buscaba fama, pompa, reconocimiento. Nadie de los que estaba allí buscaba honra de hombre. Todos trabajaban, hermanos. Todo lo que hacían era de corazón para agradar al Señor. Todo lo que hacían era para la gloria de Dios. Todo lo que hacían era para que la gente viera no a ellos sino a Cristo a través de ellos. Bendito sea Dios. Eso es algo que una persona logra solo cuando hay acuerdo con Cristo y cuando nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Entonces, no había entre ellos quienes creyeran en Cristo de manera diferente a como está escrito en el Evangelio, sino que todos creían de acuerdo a lo enseñado por los apóstoles. Es decir, no había diferencias doctrinales en la iglesia. Todos creían en la doctrina de Cristo. Todos recibían la sana comprensión de las enseñanzas bíblicas. Todos compartían la misma interpretación o sana comprensión de la Biblia. Entonces, ¿cómo lograron estas personas unanimidad entre ellos? Hago la pregunta. A ver, ¿quién me dice algo? Solo una palabrita. ¿Cómo lograron estar unánimes? Parece que no me he hecho explicar. ¿Qué se necesita para estar unánime? Acuerdo. ¿Cómo lograron ellos estar unánimes? Se pusieron de acuerdo. Así, sencillito. Ellos lograron estar unánimes porque se pusieron de acuerdo. Nadie puede estar unido si no hay acuerdo. Dos personas no se pueden casar si uno quiere casarse y el otro no se quiere casar. Para que se puedan casar, tienen que estar de acuerdo. Y están de acuerdo si tienen la misma manera de pensar con respecto a la unión, al matrimonio. ¿Me entiende? Unido es estar de acuerdo, y cuando la Biblia habla de la unidad significa estar de acuerdo con Dios, con las Escrituras, y nosotros de acuerdo con lo relacionado a la vida cristiana, con lo que la Biblia nos enseña. Entonces, para lograr unanimidad entre nosotros, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para lograr unanimidad entre nosotros? ¿De acuerdo en qué cosas? ¿De acuerdo en la palabra? ¿Qué más? ¿De acuerdo en qué más? ¿De acuerdo en la fe? ¿Qué más? ¿Qué más debemos estar de acuerdo? De acuerdo en la oración, ¿qué más? De acuerdo en reunirnos. A ver, vamos, ¿de acuerdo en qué más? ¿En la qué? En la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos nosotros en común? Al Señor. ¿Qué tenemos en común?
una sola Biblia, una sola enseñanza. ¿Qué tenemos nosotros en común? Un mismo espíritu. Es el mismo espíritu que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Un mismo espíritu. ¿Qué tenemos en común? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces, para lograr unanimidad entre nosotros, usted tiene que comprender que debemos estar en acuerdo. Y hay 3 niveles de unidad. El primer nivel de unidad es individual, es el suyo con Dios. Jesús habló de la unidad, de permanecer unido a Él. Y para estar unido con Dios hay que estar de acuerdo con el Señor en todo. Unirse, en otras palabras, es matrimonio, es fusionarse. Los dos se hacen una sola persona. Los dos se juntan en uno solo. Es como si se cogieran 2 metales que se pueden unir y se funden, y de los 2 metales sale uno solo. Sale, por ejemplo, un lapicero, sale una olla o cualquier otro elemento. El creyente tiene que hacerse uno solo con Dios. Y por eso Jesús, cuando estuvo clamando al Padre, pidió que nosotros fuéramos uno, así como Él es uno en el Padre y el Padre en Él es uno. Es decir, que sean unos como nosotros, es decir, que no seamos 2, sino que ellos unidos a mí, nosotros seamos uno solo, que de los 2 salga uno solo. Unión. Entonces logramos unanimidad entre nosotros. Primero, si estamos conectados con Cristo, si estamos de acuerdo con Cristo. La unidad con Dios es tu unidad interna o espiritual con el Señor. El segundo nivel de unidad es la unidad con la palabra. Si yo estoy unido a Cristo, voy a estar unido a su mentalidad. La Biblia es la mentalidad de Cristo. La Biblia es el pensamiento de Cristo. La palabra de Dios es la idea de Cristo. Entonces yo voy a estar de acuerdo. Si estoy unido a Cristo, voy a estar de acuerdo con todo lo que es de Cristo. Voy a estar de acuerdo en vivir la misma vida que Cristo dio aquí como ejemplo, en creer lo mismo que Cristo creyó, en hablar lo mismo que Cristo habló, en perseguir lo mismo que Cristo persiguió, en hacer lo mismo que Cristo hizo. Ese es el segundo nivel de unidad con la palabra. Y el tercer nivel es entre nosotros. Entre nosotros. Entonces, ¿cuántos niveles de unidad hay? Número 1, ¿unidad con quién? Con Dios. Segundo, ¿unidad con qué? Con la palabra. Y tercero, unidad entre nosotros. Nadie puede estar unido con otra persona si no está de acuerdo con la Biblia. Y quien no está de acuerdo con la Biblia no está unido con Dios. La Biblia, la palabra, es lo que nos lleva a unirnos a Dios. Y la palabra es la que nos lleva a tener en común todo lo de Dios y unirnos entre nosotros. Es decir, ponernos de acuerdo entre nosotros. La Biblia habla claramente que la cabeza de la iglesia no es el pastor, no son los ministerios. Que la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es la Biblia, porque Cristo es la palabra viva. Y la cabeza es la Biblia. La cabeza quiere decir lo que guíe, lo que dirige, lo que organiza. Entonces nosotros tenemos que conducirnos como Cristo nos dice en su palabra. Nosotros tenemos que organizarnos como Cristo nos dice en su palabra. Nosotros tenemos que administrar como Cristo nos dice en su palabra.
Porque la iglesia es un pueblo sobrenatural. La iglesia no es una empresa humana. La iglesia es sobrenatural. La iglesia es de Dios. Dios está haciendo de cada miembro que se ha convertido a Él un ser semejante a Él. Entonces la iglesia no puede ser conducida con la mente humana. Para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda desarrollarse, para que la iglesia pueda permanecer firme, para que lo de Dios se dé en la iglesia, tiene que ser la intervención de Dios mismo. Entonces, para que nosotros podamos tener crecimiento y ver la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra vida, tenemos que estar unidos con Dios, tenemos que estar de acuerdo en las Escrituras y tenemos que estar de acuerdo entre nosotros. No sé si usted está logrando captar. Entonces, para lograr unidad entre nosotros, primero hay que creer como está escrito. Hay que creer como está escrito. No como enseña el profeta tal, el apóstol tal, el pastor tal en las redes sociales. Usted puede escuchar a muchos y puede identificarse con algunos de esos tantos pastores y profetas que hoy en día están en las redes sociales y hasta seguirlo. Pero hay muchos de esos hacedores de milagros y que profetizan que están divididos. Muchos de esos han llegado a iglesia, han logrado influenciar a muchos y los sacan de la iglesia y abren otra iglesia. Y si usted ve en la Biblia, los apóstoles no estaban divididos con Cristo, estaban juntos. Entonces, si usted se da cuenta que hay una persona que aunque esté siendo usada con dones, milagros, no está su vida en acuerdo con la doctrina, usted no tiene por qué seguir a esa persona. Usted no tiene por qué ponerse de acuerdo en esa persona. Según Pablo dijo, si hay quien le predique a ustedes otro evangelio y quienes estaban predicando de una manera diferente a la doctrina que enseñaron los apóstoles, maestros influyentes, maestros que eran tan elocuentes y convencían a la gente y arrastraban a un poco, tanto que dividieron la iglesia de los Gálatas. Sí, dice que con palabras persuasivas hacían milagros, lo dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice el Espíritu Santo a través de Pablo? Si a alguien le predica otro evangelio diferente, no lo sigas. No lo sigas. Entonces, para lograr unanimidad entre nosotros, hay que estar conectados y unánime con Dios. Hay que tener una relación correcta con Dios, porque quien vive en armonía con Dios estará de acuerdo con su voluntad, estará de acuerdo con su propósito, estará de acuerdo con sus enseñanzas, etcétera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, los que permanecen unidos a Cristo terminan uniéndose entre sí. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la carga del corazón de Cristo? Que todos seamos uno. Y como están de acuerdo con Cristo, yo me voy a poner de acuerdo. Tengo una opinión diferente, tengo una idea diferente, pero tengo una misma doctrina. Yo me voy a poner de acuerdo en la doctrina. Tengo una voluntad diferente, pero tengo una voluntad con la que me tengo que poner de acuerdo, la de Dios. Entonces vamos a estar de acuerdo en estas dos cosas. La voluntad de Dios
Así que los que permanecen unidos son los que terminan uniéndose entre sí. Me refiero unidos con Dios. Porque ¿qué los une? Los une el amor, los une la voluntad de Dios, los une la mente de Cristo, los une el propósito de Cristo, el querer, el hacer y la obra de Dios. La obra de Dios. Eso está por encima de lo demás. Porque Dios es la prioridad. ¿Estamos de acuerdo? Dios es la prioridad. La voluntad de Dios en una iglesia es la prioridad. La dirección de Dios en una iglesia es la prioridad. No es la visión particular del liderazgo o del pastor. Hay iglesias, por ejemplo, que tienen como propósito central el templo majestuoso y hermoso. Y en lugar de dedicarse a hacer lo que es prioritario, enfocan su objetivo en construir el hermoso templo y descuidan la predicación. Se dedican solo a construir el templo por poner solo un ejemplo. Y descuidan la predicación. Entonces están todos de acuerdo, pero con la voluntad del líder o de las personas que influyeron y dirigieron con esa visión. Y el Señor dice: es necesario hacer esto, es necesario, sí, hagan el templo hermoso, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de tener en cuenta lo de Dios, porque a veces nosotros, hermanos, le damos lugar a lo que queremos, es decir, a nuestra visión, a nuestro propósito, a nuestras emociones, y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo de Dios, y por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente alimentando nuestra unión con Cristo, alimentando nuestra unión con las Escrituras, para poder entonces estar en lo de Dios juntos y unánimes. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde hay que decir amén. Así sea. Entonces usted y yo, para poder estar unánime, debemos creer todo lo que la Biblia dice, porque ella es el mensaje de Dios. Y ella es útil para enseñar al creyente, para ayudarnos, para corregirnos y para mostrarnos cómo debemos de vivir. Debemos aceptar el señorío de Cristo para nosotros poder estar juntos. Nadie que esté en desacuerdo con el Señor se somete a la autoridad de Cristo. Nadie que no esté de acuerdo con el señorío de Cristo se somete a la autoridad delegada. No se somete a la autoridad delegada en el hogar. No se somete a la autoridad delegada en la iglesia. No se somete a la autoridad delegada en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Porque no está de acuerdo con el señorío de Cristo. ¿Quiénes son los cristianos que caminan bajo autoridad? Los que están de acuerdo con el señorío de Cristo. Que Cristo reine en mi vida, que Cristo gobierne en mi vida, que mi ley sea no yo sino Cristo, la palabra de Dios, que sea la palabra la que me guíe, que sea la ley que realmente me sujete, la de Cristo. Entonces, quien no está unánime con Dios es porque no está unido a Dios. Está en desunión o en desacuerdo con el Señor. Una persona puede venir a la iglesia, puede bautizarse, puede creer que si no recibe a Cristo se pierde, pero puede estar dividido con Cristo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, fíjese, vamos a leer en la carta, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Búsquela ahí en su Biblia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Podemos ser cristianos y estar en desunión, en desacuerdo con la voluntad, el propósito, el sentir, doctrina y obra de Dios.
Pues donde no hay unión hay separación. Donde no hay unión hay división, hay enemistad, hay pleito, hay contienda, hay herejías, hay desorden. Y donde se dan esas cosas hay caos. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. El acuerdo es fundamental. Es como el oxígeno a los pulmones. Sin oxígeno el cuerpo muere asfixiado. Sin una unidad no se da lo de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando usted ve que hay divorcio, cuando usted ve que hay separación, cuando usted ve que hay enemistad, pleito, contienda, herejía, desorden, es porque allí no hay unidad. No hay unidad, no hay acuerdo. Acuerdo con aquellas cosas que nos pueden beneficiar y librar de males. ¿Qué dice 1 Corintios el versículo 10? A ver, ¿qué nos dice? Ok. Ok. Fíjense lo que el Señor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintio. Él le está diciendo que no haya entre ustedes ¿qué? Que no haya ¿qué? División. ¿Y qué más sigue diciendo? Que entre ustedes todos sean ¿cómo? Unidos del mismo parecer, o sea que todos tengan una sola opinión, la opinión de Cristo. ¿Qué más sigue diciendo allí? Que tengan el mismo pensamiento, el mismo propósito. Entonces fíjate, ¿por qué el Señor a través de Pablo habla esto? Porque quiere resolver un problema que había en esa iglesia. Esa iglesia tenía problemas serios y uno de ellos era la falta de unidad entre ellos. Entre ellos. Se dice que había conflictos. ¿Los conflictos de qué resultan? De la rivalidad y la discordia. ¿Y qué origina la rivalidad y la discordia? El desacuerdo y el querer tener la preeminencia. Porque el asunto no es tanto el desacuerdo, sino la pelea, yo tengo la razón. Y como yo tengo la razón, tiene que hacerse así como yo estoy pensando, así como yo he elegido, así como yo he decidido. Eso pasaba en la iglesia. La iglesia, imagínense, era una de las que más dones tenía. Era una de las que más dones tenía. Una iglesia llena de dones de poder, milagros, sanidades, revelaciones, profecía. Estudie la carta a los Corintios, la primera y la segunda, y se va a dar cuenta. Sin embargo, había un problema, eran carnales. Por eso es que nosotros no podemos guiarnos por los dones, sino guiarnos por los frutos, el comportamiento. Entonces, estas personas resulta que eran de Cristo, pero no estaban viviendo como Cristo, porque no estaban de acuerdo como Cristo. Había enemistades, había problemas entre ellos, o sea, rivalidades, discordia, diferencias doctrinales. Unos creían de una manera, otros creían de otra manera y algunos de otras. Había sectarismo o grupos opuestos. Pablo se enteró que algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y yo soy de Cefas o de Pedro. Y otros decían yo soy de Cristo. Es decir, yo no sigo a este pastor porque yo me convertí con Pablo.
y tú no eres tan profundo en la doctrina como Pablo. Otro decía, yo no me sujeto a lo que este pastor dice, porque yo me convertí con Apolo. Y tú predicas, pero no eres tan influyente como Apolo. No eres tan convincente como Apolo. ¿Quién era Apolo? Era una persona de Dios. Era un ministro del Señor. Y Apolo lo cogió Pablo y lo condujo a que comprendiera mejor el evangelio, y luego trabajó con él 1 año y medio ahí en la iglesia de Corintios. 1 año y medio. Y Pablo ganó gente, Apolo ganó gente, y ellos estaban reunidos en esa iglesia, y también Pedro. Pero otros decían, yo no te obedezco a ti, pastor, porque resulta de que yo me convertí con el apóstol Pedro. Sí, Pablo es profundo en la doctrina, tiene revelación. Apolo es elocuente, pero Pedro es la máxima autoridad de la iglesia. Pedro es el principal de la iglesia, es el líder de los apóstoles, es pastor de todos los apóstoles. Entonces yo me sujeto es a lo de Pedro, a lo que Pedro enseña. Y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces había un problema, yo no sigo a hombre, yo sigo a Cristo, yo no me sujeto a hombre. Había una rivalidad tremenda. En otras palabras, cada una de estas personas habían establecido partidos o sectarismo en la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Sectarismo. ¿Qué es el sectarismo? El sectarismo es una actitud de una persona que defiende con fanatismo una idea, una doctrina o persona. Y dentro de las iglesias hay muchos fanatismos. Personas que, convencidas por gente que son elocuentes como lo eran Apolo, defienden ese tipo de enseñanza que a veces no están de acuerdo con la palabra, lo que enseñan esas personas. Mire, hay una cantidad de famosos, no quiero decir nombre, pero hay una cantidad de famosos y hay una cantidad de ministros que están siguiendo a esos famosos, y de miembros de la iglesia que están siguiendo a esos famosos. Y muchos de ellos están enseñando locuras que no están de acuerdo con la Biblia. Hay una cantidad de personas arrastradas, ministros convertidos a Jesucristo, hermanos en la fe, pero están arrastrados por doctrinas erróneas o interpretaciones erróneas de la doctrina, como por ejemplo la prosperidad de la que no nos habla la Biblia. Hoy los milagros se compran. Siembras para que puedas recibir el milagro que tú quieres. Pacta con Dios para que puedas recibir el milagro. Pero el pacto que debe hacer con Dios es con plata. Con plata. Sí, con plata. Hay tantas cosas hoy en día, hermano. Es más, estamos viviendo en tiempos en que la apostasía está en su nivel de crecimiento, que está alcanzando ya el tope. Muchos engañadores hay en el mundo. Unos verdaderos cristianos que por falta realmente de estudio correcto de las Escrituras tienen interpretaciones torcidas. Y otros que realmente son emisarios de Satanás y se hacen pasar por ministros de Cristo con el nombre de apóstoles y profetas, y están arrastrando tras de sí a una cantidad de personas. Entonces, hay quienes predican, no es necesario que usted, si tiene su esposa, pero tiene aparte una sucursal, no es necesario que usted
rompa con la sucursal, venga, Dios lo acepta así y viva así, porque usted será salvo y siempre salvo. Eso no importa si tiene 2, 3 o 4 o 5. Y muchos que quieren escuchar eso y decir, claro, cómo no, gloria a Dios. Entonces están en la iglesia donde su pastor se enseña sana doctrina. Hermano, no te es lícito tener por mujer a esta señora porque estás casado con esta señora. Pastor, usted está equivocado. El pastor fulano de tal es más influyente que usted. Mire aquí en el Facebook, ¿cuántos seguidores tienen? 4 millones de seguidores. ¿Cuánto tiene usted en su iglesia? Aquí en esta iglesia, ¿cuánto hay? Tiene solo 10. ¿Quiénes lo siguen a usted en el Facebook? Ni su esposa ni sus hijos. Lo sigue usted. Entonces, ¿cómo lo voy a escuchar usted? Yo lo voy a escuchar, hermano, porque mire cuántos likes tiene. Y entonces hay personas que son expertas en conocer, disciernen la necesidad de otro y le hablan lo que la persona quiere escuchar, no lo que Dios le dice. Por eso es que es importante tener en cuenta el sectarismo, hermano. Es producto de el desacuerdo. Donde hay sectarismo no hay unidad. Entonces, sectarismo dentro de la iglesia, hay personas que siguen a líderes influyentes. Por eso es que en la iglesia tenemos que tener cuidado, porque toda persona que tiene un ministerio ejerce influencia. Y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo utilizamos esa influencia? ¿Para lograr que la gente haga lo que queremos o para lograr que la gente siga a Cristo? Para lograr que la gente sea influida por Cristo. Porque si no sabemos administrar la influencia, vamos a terminar desviando a otra persona. Ahora, ¿cuál era el problema en la iglesia? División. Pero Pablo y Apolo estaban divididos. Ellos estaban juntos. ¿Fueron ellos los que originaron la división? No, señores, ellos estaban juntos. ¿Quiénes eran los del problema? Los de la iglesia. ¿Y por qué estas personas tenían problemas de división? ¿Por qué no estaban de acuerdo? Porque estas personas, hermanos, tenían una mala comprensión del mensaje de la cruz o del evangelio. Y eso se da donde hay personas que solo se limitan a alimentarse espiritualmente con el mensaje que sale del púlpito o con lo que escuchan en las redes y no tienen un estudio personal de la palabra. Hoy con la tecnología, pongamos un ejemplo, no quiero decir con esto que estoy en contra. Ya muchas personas no vienen a la iglesia con Biblia, porque en su iglesia tienen el videobin, tienen el televisor plasma enorme. Entonces ya no es necesario leer, sino que solo se sientan y ven y ya, y listo. ¿Para qué cargar con la Biblia? En cambio, tú ves que el creyente que está unido con Dios siempre va a tener como prioridad lo de Dios. Siempre va a estar con Él, aunque le toque viajar. Hermano, ahí una de las primeras cosas que yo hago cuando voy a viajar es que meto el computador y meto mi Biblia. Vaya donde vaya. Computador y mi Biblia. A diario ahí está la Biblia. ¿Por qué el computador? Porque en el computador tengo más de 60, 80 Biblias de diferentes versiones. Y cuando yo me pongo a estudiar un capítulo, comienzo a estudiar todas las versiones a ver cuál es la idea y comienzo entonces a estudiar ese versículo en su idioma original para poder captar la idea que transmite la Biblia. Utilizo diccionarios bíblicos para poder captar la idea. Y por eso es que recibo el entendimiento. Entonces, como hay muchos hoy que no tienen en cuenta la Biblia, sino que realmente el cristianismo gira en torno a los que
la unción del líder, la enseñanza del líder, pero no tienen una relación personal con Dios. Entonces, ¿cómo va a haber armonía? Quien no está en armonía con Dios, es difícil que tenga armonía, hermano, con otros. Es difícil que esté de acuerdo. Es difícil, es prácticamente, no difícil, es imposible. Entonces Pablo y Apolo y Pedro, ellos mantenían una relación correcta, ellos estaban unidos entre ellos. El problema era la oveja. Tenían una comprensión errónea de las Escrituras. Y ellos, entre ellos, había quienes se sentían superior a otros. Los de Pedro se sentían superior a los otros. Los de Apolo superior a los otros. Recuerdo el testimonio de la iglesia. Una iglesia fuera de Colombia. Eso lo escuché en mis primeros años de cristianismo. Compuesta por gente rica, y habían reglas, ahí no se admitía personas que fuera vestida en desacuerdo a las reglas establecidas por el ministerio de esa iglesia. Gente tenía que ir no solo elegante, sino con vestimenta costosa. Y dice que un día llegó a esa iglesia una persona vestida en desacuerdo a las pautas establecidas por ellos y no lo dejaron entrar. Nuevamente lo intentó y no lo dejaron entrar. Nuevamente lo intentó y no lo dejaron entrar. Y tan ciegos estaban por el sectarismo, que por las divisiones, que no se dieron cuenta. Quien estaba intentando entrar a esa iglesia era el mismo Señor. El Señor se les presentó y luego mandó un predicador y les dijo: he querido entrar a esta iglesia y en 3 oportunidades he intentado y no me han dejado entrar. A veces el Señor, hermano, lucha para arreglar aquellas cosas en nuestra vida que nos mantienen siguiéndolo a Él de lejos, que nos mantienen en desacuerdo. Y muchas veces asumimos la actitud de aquellas personas, porque nosotros nos ponemos de acuerdo es con las personas que están de acuerdo en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Tú no te das cuenta que los que fuman hierba, los que imitan al burro, esas personas se ponen de acuerdo entre ellos. Tú no te das cuenta que hay gremios, por ejemplo, los homosexuales andan entre ellos mismos. Las lesbianas entre ellas. Porque están entre ellos de acuerdo y se unen, y cuando se unen forman una fuerza. ¿Qué es lo que hace la fuerza? La unión. Lo dice la palabra. 2 son más que 1. Lo hace la fuerza. Entonces, mis amados, el deseo y súplica de Pablo es que cada uno de los miembros de la iglesia, refiriéndose a los corintios, estuvieran totalmente adecuados, de acuerdo, para tener una misma mentalidad, una misma opinión, un mismo propósito. La misma mentalidad, el mismo propósito, ¿en cuanto a qué? En cuanto a Cristo. En cuanto a Cristo. Entonces el problema de la división no es que no nos guste lo que alguien tenga que decir o la opinión de alguien, sino es que no se está de acuerdo en lo de Cristo. Ese es el problema de la división. Líderes que no están de acuerdo con su pastor en lo de Cristo, porque tienen una opinión independiente. Pueden que sean opiniones sanas, pero está esa opinión movida por su querer, no por el querer de Dios.
por sus deseos y no movido por la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que es posible que hoy en día una iglesia, pongamos, es posible que esta iglesia pueda también estar junto y unánime como la iglesia apostólica? ¿Sí o no? A ver. Sí podemos entonces nosotros lograr tener unanimidad y estar juntos. ¿Y qué necesitamos entonces tener entre nosotros para que pueda haber unanimidad? Acuerdo. Pero estar de acuerdo con la opinión personal del pastor, estar de acuerdo con las cosas de Dios. Y si aquí en este púlpito, este cabeza pelá, este cabito, este pastor fregón, le predica algo diferente a lo que aquí está escrito en la Biblia, entonces no se ponga de acuerdo con eso. Ahí sí levántese y diga: pastor, no estoy de acuerdo, porque la Escritura dice esta cosa y usted está diciendo otra cosa. Amén. ¿Qué dice la palabra si hay diferencia entre nosotros? Diferentes opiniones doctrinales. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debemos solucionar la diferencia entre nosotros? Debemos solucionarla así: dame el dedito y no me hables más. Es así que tenemos que solucionarla. Si nosotros queremos estar en unidad, siempre vamos a tener en cuenta que van a haber diferencias. Van a haber diferencias, pero ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos. Sentarnos, hermanos, a dialogar. Dice la palabra: si alguien tiene en contra tuya algo, entonces ve y deja tu ofrenda en el altar y ponte de acuerdo. Si ves que una persona está andando en desacuerdo con la doctrina, entonces ves y habla con esa persona. Si no te escucha, busca a un testigo y junta con ese testigo, entonces exhórtale. Si no le escucha, entonces díselo a los ancianos de la iglesia. Trae el problema, la situación, la dificultad a los líderes de la iglesia. Si no escucha a los líderes de la iglesia, entonces tenga a esa persona por mundano, tenga a esa persona por no convertido. Porque es que de Dios, hermano, está unido con Dios. Las ovejas de Dios oyen la voz de Dios y le siguen. Entonces, nosotros podemos lograr tener unanimidad, lograr estar juntos y tener unanimidad, porque tenemos en común a Dios, tenemos en común al Hijo, tenemos en común al Espíritu Santo. Aquí no hay dos dioses, el Dios del pastor y el Dios de los líderes. Aquí hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Aquí se enseña la doctrina del Padre, se enseña la doctrina del Hijo, se enseña la doctrina del Espíritu Santo. Amén, aleluya, alabado sea Dios. Aquí fluyen son los dones ministeriales del Padre. Aquí fluyen los dones espirituales que otorga el Espíritu Santo. Y todo debe de hacerse en orden conforme a la palabra. Entonces, no tenemos otro Dios. Así que podemos estar unánime. Tenemos el mismo Señor y Rey de aquellas personas, de aquellos apóstoles, de aquellos creyentes. Es el mismo Rey y Señor de nosotros. Tú y yo, así como aquellos, también hemos creído en el mismo Cristo, el que vive por los siglos de los siglos. Tenemos una sola autoridad, la de Cristo.
A esa autoridad debemos de obedecer. Tenemos una sola ley, el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos en común la justicia y la misericordia de Dios. Tenemos en común una sola fe. Tenemos un solo espíritu, un solo evangelio, una sola doctrina. Y todos hemos sido también bautizados con el mismo espíritu. Todos hemos sido insertados a Cristo. Entonces, sí podemos nosotros habitar juntos y en unánime. Entonces, ¿qué nos falta para aprender a estar juntos y unánime? ¿Qué cree usted? Estar de acuerdo. Eso nos hace falta. Porque hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Muchas cosas en Dios. De acuerdo con la visión de Dios para esta iglesia. No de acuerdo con la visión del pastor. No de acuerdo con la visión de algún líder de la iglesia. De acuerdo con la visión de Dios para esta iglesia. En eso tenemos que estar de acuerdo. ¿Y qué es lo que debemos de apoyar? ¿Qué es lo que debemos de apoyar? Lo de Dios. Lo de Dios. No deben de apoyar los intereses personales del pastor. Hermano, necesito tener una camioneta 4 puertas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén, amén, amén. ¿Cuántos creen que Dios, hermano, provee al que da? Amén, amén, amén. Mira lo que dice la Biblia: da y se os dará. ¿Cuántos quieren también tener una camioneta 4 puertas? Dios quiere que tú no andes a pie. Dios quiere que tú andes en una camioneta 4 puertas. ¿Cuántos quieren tener una camioneta 4 puertas? Todo el mundo levanta la mano porque todo el mundo quiere tener una camioneta 4 puertas. ¿Sabes cómo puedes tú tener la camioneta? Mira, Dios me dice, y así te dice el Señor: siembra para la cuota inicial de la camioneta del pastor y Dios te va a dar tu camioneta. Así lo he escuchado. Y luego dice: hermano, la camioneta que yo quiero es una camioneta blindada. Casi 500 millones de pesos. Y entonces ve usted la gente corriendo, sacrificándole lo que le corresponde a los hijos, sacrificando lo que le corresponde a la esposa, sacrificando lo que les corresponde a otros. La Biblia habla de diezmo, la Biblia habla de ofrendas personales, voluntarias, la Biblia habla de primicia, la Biblia habla de ofrenda para el templo, pero tenga en cuenta que eso es la prosperidad de Dios. Eso es lo que habla de la Biblia, la prosperidad de Dios. Pero esos asuntos extrabíblicos que solo son para satisfacer los intereses personales de algún líder, no se opóngase a eso. Otra cosa es que de pronto algunos se reúnan y digan: pastor, nosotros queremos regalarle una camioneta. Es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Cuántos me quieren regalar una camioneta? Esa es otra cosa. Y sin embargo, aún en eso también hay muchas personas que están en desacuerdo. Entonces, usted y yo, para tener unidad entre nosotros, primero hay que estar de acuerdo con Dios y con su palabra. Porque la base de una unidad es Dios. Hay que ponerse de acuerdo primero con Dios en aquellas cosas que estamos en desacuerdo. Pienso que hasta hoy doy la última enseñanza con respecto a la unidad y espero, hermano, que tú entres a este nuevo año con ese pensamiento en la mente. Procurar ser una de las personas que trabaje en oración y que trabaje también con tu conducta para que en esta iglesia haya ese tipo de unidad como lo hubo en la iglesia primitiva.
porque allí donde los hermanos habitan juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Lo que sucedió en la iglesia apostólica es algo que Dios tiene también destinado para esta iglesia. Está hecho, solo nosotros necesitamos conquistarlo, es a través de la unidad. Amén, aleluya. 2024 caminando unidos con Cristo, caminando unidos a la palabra, caminando unidos entre nosotros. Amén, aleluya. 2024, repítelo conmigo, caminando unidos con Cristo, caminando unidos con la palabra, caminando unidos entre nosotros para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. 2024, hermano, es el tiempo de la cosecha para esta casa. Pero si caminamos en unidad, ponte sobre tus pies.